Una estrategia existe. La estrategia que se ha hecho referencia aquí en la mesa, la estrategia para el abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud de 2012, algunas de las... el diagnóstico es evidente, es certero, ¿no? Los problemas están sobre la mesa. Algunas de las cosas que, por ejemplo, propone como medidas a corto plazo, y hablamos de 2012 hace ya 2 años y medio, ¿no? Habla de una red de escuelas de salud para ciudadanos, no sé en qué estado está este asunto, o una plataforma de innovación sanitaria, o que a la cronicidad se le incluya en el plan de trabajo de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías. No sé si, por alusiones, Belén, hablando de tecnologías, ¿no? Si esto se está imbricando dentro del día a día del sistema, ¿no? Porque hablamos en 2012 de retos a corto plazo y salen todas estas ideas, ¿no? Pues yo creo que la percepción que tenemos y lo que estamos viendo en el conjunto de las administraciones es que esa coordinación sí existe a nivel de voluntad, sí existe a nivel de deseo, pero la realidad es que nos estamos moviendo por comunidad autónoma con distintos abordajes diferenciados. Estamos viendo el tema de los pilotos. No existe una manera de abordarlo generalizada, que nos tiene también un poco despistados, ¿no? Entonces, como industria, la industria trata de responder a las peticiones, pero no vemos efectivamente que se esté haciendo de manera coordinada y generalizada. Esa es la realidad. Ese es un poco lo que estamos viendo desde nuestra perspectiva. Y ya hablar de coordinación, si entre primaria y hospital es complicado, y hablar de servicios sociales, como decía antes Julio, ya sería ya el colmo, ¿no? De la perfección yo creo inalcanzable. Yo creo que hay sensibilidad por este punto, y de hecho, pues a lo largo desde la primavera del año 2014 se han iniciado una serie de conversaciones entre el Ministerio y las comunidades autónomas con vistas a un pacto sociosanitario. A nivel del mes de noviembre, creo recordar que había un alto nivel de coincidencia entre las comunidades autónomas y los responsables del Ministerio. Creo que en el desarrollo que está previsto estaríamos próximos a iniciar los contactos con los llamados agentes sociales y profesionales, porque evidentemente pues, las administraciones tienen su papel y su importancia, pero en definitiva los que van a poner la música a esa letra pues van a ser los profesionales y evidentemente los usuarios y los pacientes y tal, ¿no? Entonces parece ser que eso está previsto el desarrollarlo, y ojalá que culmine para bien. En cuanto a un extremo que mencionabas sobre las escuelas de pacientes, yo creo que eso es un acierto seguro, y hay realizaciones muy positivas. Yo he tenido ocasión de conocer alguna, como por ejemplo la de Galicia, el modelo de escuela de Galicia de pacientes, y verdaderamente es muy útil, porque no se trata de a los que son pacientes ya enseñarles cómo soportar su enfermedad, sino también a las familias cómo tienen que cubrir al paciente, e incluso a prepararse por si acaso uno llega a ser paciente. En definitiva, el alcance de esto es muy importante. Me consta que el Ministerio ha promovido una red de escuelas de pacientes, y si no me desmiente Juan Carlos, creo que hace un par de meses, más o menos, como mucho, ha habido algunas sesiones, algunas reuniones de trabajo para ver cómo potenciar y mejorar el modelo y la efectividad de las escuelas de pacientes. Yo creo que el movimiento de pacientes, desde la Declaración de Barcelona a comienzo de los años 90, ahora, pues afortunadamente en España ha ido a más. Seguro que la formación desde el punto de vista de los que son responsables, etcétera, etcétera, está mejorando, la experiencia está siendo cada vez más importante, y yo creo que eso es muy importante y está en consonancia con algo que el legislador ya en el año 2002, si no recuerdo mal, pues quiso poner en marcha, que es la autonomía del paciente, es decir, no una relación, diríamos, de soberano y súbdito, sino una relación, evidentemente, de cada uno en su lugar, pero una relación colaborativa, donde la posibilidad de optar entre terapias, etcétera, etcétera, pues también el paciente tenga algo que decir. Yo creo que afortunadamente hay una detección
muy considerable de los temas que son prioritarios, y yo creo que lo que tendría que haber es posiblemente más un impulso de conjunto para que el sistema no solamente sea sostenible, sino para que los resultados en salud del propio sistema pues sean los mejores. Se ha hablado en la mesa de algunas experiencias, creo que ha sido José Luis, que hablaba de planes autonómicos, Euskadi, Cataluña, Comunidad Valenciana también, Andalucía, ¿no? Se las tiene como comunidades pioneras, ¿no? No sé, Juan Carlos, si el paciente renal, en su caso, ¿no? Se siente más seguro o mejor tratado si vive en Barcelona que si vive en, no sé qué ciudad poner como ejemplo negativo, en otra ciudad. Hay diferencias. Bien es cierto que en cuanto a la enfermedad renal crónica, es una patología muy bien tratada en cualquier sitio de España. Pero sí que es verdad que hay diferencias importantes dependiendo dónde resida el ciudadano. También es cierto que, como comentaba don Julio, la red de escuelas de salud es un proyecto que se ve con muy buenos ojos desde las organizaciones de pacientes, en tanto en cuanto las organizaciones han visto una necesidad en ello desde hace muchísimos años, y es objetivo común de la creación de muchas de ellas. Lo cierto es que la enfermedad renal crónica es un ejemplo de ello, y las ventajas que puede tener la educación al paciente, no ya para el propio paciente en cuanto a su calidad de vida, sino en la repercusión para el sistema, porque un paciente que tiene un adecuado conocimiento de su enfermedad y de los cuidados que tiene que hacer, pues tarda más tiempo en necesitar una terapia sustitutiva, como decía el doctor Gisterri, y son terapias que tienen un alto coste sanitario, hablaba del 3% del coste sanitario total. Pero sí que es cierto que dependiendo de qué comunidad hay diferente trato, y eso se ve en los datos. Hay una distribución diferente de pacientes en tratamiento renal sustitutivo dependiendo de las comunidades autónomas. Y es un problema, José Luis, o Carlos, o cualquiera de los que están en la mesa, ¿es un problema de presupuesto el que haya estas diferencias? ¿Es un problema de voluntad, de sensibilidad? La primaria reclama un aumento presupuestario, el 25 es algo utópico, estamos en el 15. ¿En País Vasco, en Euskadi, tienen ese 25 y en otras comunidades no? ¿O no es un problema solo económico? No, quizás redistribuir los recursos que están mal distribuidos en algunas zonas determinadas. Lo que está claro es que en atención primaria existe un vacío formativo en el colectivo más importante para poder encauzar correctamente esto, que es el médico y la enfermera, ¿no? La enfermera, en este caso, porque en atención primaria sabéis que es un ámbito en el cual recibimos mucha enfermera especializada que viene del ámbito del hospital, de cuidados intensivos, de urgencias, que no conocen. Con esto no quiero desprestigiar a las enfermeras, quiero decir que hace falta un conocimiento propio, un área de conocimiento propio que realmente trate los problemas. Entonces, si el personal de primaria no está tratado, y lo he dicho desde un principio, enfocado en una formación muy clara en lo que es la necesidad del abordaje correcto, este tipo de acciones, pero pasando sobre todo por la prevención de la enfermedad crónica, por la promoción de la salud, que es muy importante. La salud pública tiene que implicarse de una manera muy activa, tiene que implicarse, por supuesto, como decía, pacientes, cuidadores, organizaciones, esto es todo una perspectiva poblacional. Eso es cuestión, yo creo que fundamental. Entonces, no es que hablemos de más dinero, queremos más capacidad resolutiva, probablemente hay que quitarlo de un sitio para trasladarlo a otro. Pero si el médico de familia no puede hacer una ecografía para despistar una lesión urgente para que no se vaya ese paciente al hospital, tendremos que poner ecógrafos en atención primaria con médicos formados en atención primaria. ¿Qué es esto? Mayor capacidad resolutiva, ni más ni eso. Entonces, probablemente hace falta, como digo, más dinero, hay que redistribuir los recursos, y a lo mejor también hay que plantearse que hay áreas en España en las cuales la tasa de médicos de familia por 1000 habitantes sigue siendo deficitaria, con gran variabilidad entre comunidades como Aragón, Baleares, etcétera, y a lo mejor hace falta pues no llegar al 55%, 60% que dice la OMS para que un sistema sea eficiente en el punto de atención primaria, pero aumentar un poco las plantillas y muy enfocadas lo que sería en la formación específica de cronicidad. Y yo sí, simplemente un dato más, además de todo lo que se ha comentado,
insisto, desde el punto de vista tecnológico. También es verdad que el punto de partida de los distintos sistemas regionales es diferente. Y es cierto que la tecnología per se no va a solucionar, porque efectivamente yo creo que es un tema de personas, un tema de formación, es un tema de organización, de procesos, como comentaba al principio, pero sí que es verdad que la tecnología es un gran habilitador. Si el punto de partida es diferente, si la información no fluye en el sistema, si hay determinadas regiones que siguen trabajando en silos dentro del hospital, se está teniendo un enfoque centrado en el hospital en vez de centrado en el paciente, saliendo a también atención primaria, eso yo creo que también es un factor que sí me gustaría también poner encima de la mesa. El distinto punto de partida inicio, ¿no? de las distintas, sí, hay comunidades que están mucho más preparadas porque han invertido en tecnologías, porque están preparados con sistemas de información, porque comparten datos y eso también de alguna manera habilita a pasar al siguiente nivel. Yo creo que también hay una labor de conseguir que bueno, pues, nos pongamos todos al nivel y hacer efectivo pues, que la información fluya en el sistema, pero ya no dentro de una región, sino en todo el sistema. Ya no solo me refiero a los datos, yo creo que se ha avanzado mucho dentro de lo que es historia clínica, pero también estamos hablando de imagen, estamos hablando de compartir, y no solo en el entorno público, sino público-privado, al final salir de los silos y que realmente la información esté disponible y que se pueda utilizar. Es decir, los datos que sirvan para la gestión, que eso es un reto muy importante también. Hablaba José Luis de que la primaria actualmente, como está funcionando, no está preparada para asumir esa salud. ¿Los hospitales están preparados para dejar de atender a sus pacientes? Ahora mismo, ante una nueva situación demográfica, sanitario-demográfica, los hospitales deberían perder camas, deberían perder, no sé, Carlos, ¿qué hacemos con los hospitales, con tantos hospitales que se han construido? Si ahora no son los que tienen que recibir a ese tipo de pacientes, ¿no? No es una cuestión de más camas o de más hospitales, sino de ordenar lo que tenemos, ¿no? Yo creo que es verdad que al final los hospitales o la gente que trabaja en los hospitales está al final del proceso y se quejan de que ellos al final, pues si los pacientes vienen al hospital, pues los tendrán que atender. No, es que hay que tener una visión global de la sanidad y de la salud y que, como comentábamos antes, también si determinados problemas de salud pueden ser resueltos en otros ámbitos, el que sean resueltos en hospitales pues es mucho más caro e ineficiente. Los profesionales del hospital pues tienen que estar prestando servicios a la atención primaria, o sea, tienen que estar dirigidos y pensando que si algo, como comentamos, puede ser resuelto en la consulta del médico de familia, pues hay que abrir las historias clínicas para que la información sea común y compartida y sea la misma información para todos, porque de esa manera evitaremos consultas innecesarias, pruebas, duplicidad de pruebas, ingresos, diagnósticos, en fin. Vamos a hacerlo más eficiente, seguro. Esto es algo que lo hemos experimentado. Gente que trabaja en nuestros departamentos con la misma historia clínica, desde luego, toma las mejores decisiones y si además pueden consultar online con su especialista en el hospital, pues encima no van a hacer derivaciones, sino que van a poder tomar decisiones en el momento con el paciente delante, ¿no? O sea que aquí un poco creo que todos contamos, todos valemos, todos podemos contribuir. El hospital tiene que abrirse, en vez de pensar que ya todo está hecho, tiene que abrirse a la atención primaria y al resto de ámbitos asistenciales y tiene que salir del hospital, tiene que pensar que el paciente el 90% de su tiempo no está en el hospital, está en su casa o está en una residencia sociosanitaria, que a nosotros nos da igual que sea del ayuntamiento o de otro ministerio, nuestro paciente lo seguimos allá donde esté, ¿no? Y le vamos a dar el mismo trato. Hablamos eso de hospital y de primaria, pero se abren muchas posibilidades en cuanto a la asistencia, ¿no? A domicilio, como decía Carlos, residencias, también hablaba antes Julio de los servicios sociales, etc. Hay que abrir un poco también la perspectiva y pensar que no solo el paciente va a estar en el hospital o que vas a atender por el centro de primaria. Hablamos de nuevas posibilidades de hospitalización, ahí también supongo que la tecnología, la telemonitorización, etcétera, etcétera, puede contribuir mucho a dar otro tipo de servicios, ¿no? A los tradicionales. Sin duda, y como mencionaba al principio, yo creo que se ha hecho una labor de investigación. Creo que tenemos grandes ejemplos de empresas españolas que han desarrollado dispositivos, tecnologías que permiten hacer esa labor. Obviamente,
y lo mencionaba antes Julio, no podemos generar barreras nuevas, pero yo creo que uno de los aspectos de la innovación y hacer las cosas bien es precisamente que la tecnología más sofisticada sea lo más sencilla posible, ¿no? Hay que siempre tener la perspectiva de quién la va a usar, cómo facilitarla. Yo creo que se ha hecho mucho en España e internacionalmente por ese tipo de dispositivos. El hecho de poder conectar es, yo creo que una realidad hoy en día. El problema, ¿dónde está? Está al otro lado. ¿Cómo integramos todos los procesos asistenciales para que esa información en un flujo normal se gestione al mismo tiempo que se está gestionando otro tipo de pacientes en los cuales tienen presencia física? Y obviamente la telemedicina o la telemonitorización en ningún caso sustituye efectivamente el trato, y hay que hacer un balance de qué información tiene sentido que se tome de manera remota, cómo esa información entra dentro de todo lo que es el proceso, el flujo asistencial del paciente y cómo se integra esto. Yo creo que insisto, en el tema de procesos, cómo se integra esa atención y cómo se sigue al paciente, en vez de tener un enfoque centrado en el hospital, cómo orientar todo lo que es la gestión en torno al paciente. Yo creo que ese es un reto que no está suficientemente resuelto. Yo creo que ese es el principal, si queréis, elemento que bloquea o que no, sí, nuestro reto, si queréis, de cara al futuro. La organización vigente es la que contribuye a que, digamos, ese flujo de información y de gestión sea tan eficaz como... Luego, además, pues insisto en la teoría del cambio de cultura. A mí me produjo una impresión muy importante porque a veces, no sé, yo creo que sería un poco absurdo decir, bueno, es que hace falta más atención primaria y los hospitales es que ya no hacen falta. Ojalá, pero evidentemente esto no es así. Hay episodios agudos en los enfermos crónicos, estamos que estar al cabo de la calle. Tiene que haber interacción, pero también tiene que haber una comunicación con la primaria desde el hospital, y tiene que haber una comunicación desde el hospital con los servicios sociales. A mí me produjo un impacto importante cierto seminario en el que tuve ocasión de participar, en donde lo que se discutía era en las intervenciones de cadera de personas mayores que se habían accidentado y había que ponerles la prótesis correspondiente, pues ¿cómo se medía la eficacia? La eficacia se medía si antes estaban en 12 días, pasar a 8, pues evidentemente no, porque seguramente a los 8 días el señor iba a ser mandado a su hogar y en ese hogar estar a lo mejor solo, o si no estaba solo, pues como si lo estuviera, porque la familia está uno trabajando, el otro tal. Entonces, no tener en cuenta el entorno en el que ese paciente va a estar cuando sale del hospital, pues es un disparate. Lo más fácil es que se produzca un reingreso y en unas condiciones todavía peor, porque se habrá producido otra caída y entonces pues este es el problema. Entonces yo creo que incluso no ya por razones de humanidad, por razones de confort, de atención adecuada, sino por razones estrictamente económicas, evidentemente es que esto es necesario. Preparar, y por eso la información, y coincido con el planteamiento de Belén, la información no puede ser fluir solo en la primaria, por un lado, la especialidad por otro, sino incluso también con los servicios sociales. Es decir, cuando alguien ingresa en un hospital debería haber una historia sociosanitaria en la que se conocieran las particularidades de esas personas para saber cuándo esa persona va a estar en situación de poder ser enviada a su domicilio o a otro hospital de media estancia. Entonces, quiero decir que queda un trabajo importante y ahí la información y la gestión de la información es crucial. Y el papel de los profesionales, hemos hablado tangencialmente, ¿no?, sobre, o José Luis sí que ha sido más explícito, ¿no?, con la necesidad de una formación más adecuada. El papel de los demás, del resto de profesionales sanitarios, ¿no? Sí que se ha mencionado enfermería, pero pues hay otros tipos de, como saben, de fisioterapeutas, etcétera, que quizá ahora mismo, bueno, pues son vistos como una ayuda colateral, pero no como parte del equipo multidisciplinar que debe atender este tipo de paciente, ¿no? Supongo que también hay que evolucionar. Yo creo que sí, además has nombrado otros colectivos necesarios, tanto enfermería, profesional médico, trabajador social, fisioterapeuta. Yo me atrevería incluso a decir hasta el papel que puede tener el farmacéutico comunitario en el abordaje de la cronicidad
y en lo que es el autocuidado. Estamos trabajando, yo creo que en este sentido. Por tanto, hay una serie de personal que debe estar perfectamente interrelacionado y que tiene un papel clave, yo creo que es en el tratamiento del paciente crónico. Yo insisto en lo mismo. Para esto es necesario que nos pongamos de acuerdo todos en la necesaria integración del ámbito sociosanitario, a raíz de lo que decía también Julio, porque efectivamente los hospitales no pueden faltar, tienen que estar. Hay agudización de procesos crónicos, claro que sí, pero a lo mejor hay que acercar el hospital al paciente y hay que establecer modelos que pasen por más hospitalización a domicilio, por más hospitales de día, por más hospitales crónicos de corta estancia, y eso no es complicado, ¿no? Entonces acercar el hospital al ámbito de atención primaria, donde el médico de atención primaria, el profesional de atención primaria, el trabajador social, el rehabilitador, etcétera, estén en contacto con el hospital en los problemas que creemos todos que son de gran interés, y esto puede estar modulado, coordinado, en este caso por un experto, por una enfermera gestora de casos, por un médico gestor de casos, etcétera. Yo creo que entonces es necesario más participación que solamente el médico de primaria, sino que también está abierto a otros colectivos profesionales. Sí, luego por otra parte también quería contar antes con un tema anterior, con el de la telemedicina, que también a los pacientes hay que darles otras opciones de relación con el sistema sanitario que no sea la visita presencial al médico o al hospital, que son a través de los portales de internet. Nosotros ya estamos experimentando uno y que permiten la resolución de visitas burocráticas o de cuestiones en el seguimiento de pacientes crónicos que no tienen por qué ser siempre en el centro de salud. Y sí, pues esto ya no inventamos nada, ya está inventado, pero sí que nos va a ayudar a ganar tiempo para hacer otras cosas que solamente nosotros podemos hacer en el domicilio del paciente, ¿no? Por ejemplo. Ahora, Carlos, Sí. ¿no crees que también hay que tener un poquito de cuidado con el doctor Google? Por supuesto. Es peligrosísimo el doctor Google. Prefiero al doctor Gisterri. Muchas gracias. El doctor Google es muy peligroso para el médico de familia, porque somos los que estamos en contacto con el paciente todos los días, si quieren ellos, todos los días. Por lo tanto, tú le das un tratamiento a un paciente determinado y al día siguiente te puede venir que ha visto en el doctor Google: oiga, doctor Gisterri, lo que usted me ha dado, esto no se toma así, hay que tomar así, y te mete en un compromiso. Por tanto, cuidado con las tecnologías de información y con los accesos a Internet, que pueden ser peligrosos, ¿eh? Pero por eso tiene que formar parte de la historia clínica, tiene que ser, esos contactos tienen que formar parte como visitas presenciales, con los comentarios que uno realiza, las recomendaciones, pero no tiene por qué todo ya pasar. Si ya hacemos, no vamos al banco, hacemos muchas cosas que hacíamos antes, ya las hemos dejado de hacer, porque también en el caso de la sanidad todo tiene que ser pasar por una cita, ¿no? De hecho, tenemos que ver las tecnologías como un habilitador, ¿vale? Y yo creo que es una herramienta más que debe estar perfectamente integrada. Facilita muchas cosas, pero como todo tiene que estar aplicada, y yo insisto, cuando hablo de que cuando abordamos un problema y su solución, no es un problema simplemente tecnológico. Es un habilitador, es un facilitador, permite movilidad, permite romper barreras, permite hacer muchas cosas, pero obviamente per se no es nada, ¿vale? Y tienen que ir orientadas a resolver problemas. No creemos lo que estamos en la mesa y estamos ya finalizando, y perdona que Ricardo que actúe en el papel de moderador, pero ¿no creéis que la acción primera que debemos hacerse de común acuerdo con todas las autonomías es hacer la historia clínica interoperable? ¿No sería la acción número uno y la más rentable para hacer el sistema sostenible? Entre el sector público, el privado, Todos. las comunidades La autónomas. historia Sin tiene duda. que seguir al paciente Que haya allá una única donde quiera que vaya. Sin El duda. paciente de Cataluña, si viene a Madrid, tiene que llevar, si accede él con su consentimiento, la historia se puede abrir. Otra cosa que él no quiera abrir, que abras tú la historia, Ya, el pero que médico. exista la posibilidad, ¿no? Pero tiene que seguirlo ámbito social, ámbito sanitario y otros ámbitos incluso que sean discutibles, ¿no? Sin duda. Incluso en la privada, si un paciente, idea, ¿no? si un paciente acepta que sus datos sean visitados o vistos por un médico determinado, debe aceptarse. Por tanto, cuestión fundamental, y dejo ya que habléis vosotros, para mí es crucial la historia clínica. En Valencia, por ejemplo, hay todavía niveles esenciales que no están interoperables. Correcto. Así En es. eso trabaja la administración, ¿no? Julio sí que es Bueno, uno de los nosotros, objetivos del... concretamente en su momento en el Consejo Asesor estuvimos trabajando durante varios meses, y de ahí surgió un informe que, bueno, no sé si lo tenéis, pero si no, Conocemos, sí. lo conocéis bien, y donde se establece todo un plan estratégico que pasa, como dice el doctor Gisterri, por la historia clínica digital. Eso es uno de los puntos.
El otro es evidentemente la homogeneidad de los datos y la calidad de las fuentes de información, porque claro, la manera de plasmar la información que está en la historia clínica digital puede ser diversa y dispersa, y entonces esto evidentemente hace que la utilidad sea menor. Y luego pues los propios sistemas de información buscan por supuesto la plena compatibilidad y la interconexión fundamental. Y dentro todo ello de un concepto que FENIN llevó a las reuniones del Consejo Asesor, que era el de la escalabilidad. Es decir, no podemos pretender pasar de una situación de un cierto nivel de desarrollo que tenemos, no tenemos un subdesarrollo, ciertamente tenemos un cierto nivel de desarrollo, al objetivo óptimo pasa por un plan escalable, y entonces sabiendo que las inversiones son importantes y que las improvisaciones son intolerables, porque evidentemente lo peor contra un sistema es abrir montones de sistemas, porque entonces todo lo que se invierte se pierde por el camino. Entonces, la colaboración, diríamos, de las comunidades autónomas a través del Consejo Interterritorial para esta materia en concreto, y la cooperación de los agentes sociales, profesionales y los expertos, fundamental. En algunos países existe una comisión ad hoc independiente para apoyar al sistema nacional de salud respectivo. Nosotros en el informe planteamos que como mínimo existiera una comisión vinculada pues, al Sistema Nacional de Salud, al Consejo Interterritorial, que fuera pues, como un órgano de consulta, de información y de apoyo, porque este tema de las nuevas tecnologías pues, no es un tema de improvisación, es un tema difícil, es un tema complicado, pero hecho bien pues, se puede llegar hasta, digamos, con horizontes verdaderamente inexplorados. A mí me parece fundamental, esa iniciativa me parece fundamental por habilitar esa coordinación. Desde FENIN nuestra obsesión es promover estándares precisamente para que se pueda interactuar. La promoción de estándares, ya no solo FENIN, sino todos los organismos europeos y a nivel mundial, tenemos que luchar por ese estándar y porque efectivamente cuando hablamos de interoperabilidad todos tengamos el mismo lenguaje. Esto no significa que impongamos una única solución en los distintos sistemas, pero que lleguemos a un entendimiento y que esos estándares sean una realidad, ¿no? Esa es una de nuestras obsesiones. El hecho de que haya una organización que pueda de alguna manera liderar, organizar y promover esa integración de la información es algo largamente demandado que nos congratula verdaderamente que esa sea la línea que se está desarrollando, y en eso no podemos estar más de acuerdo con el Ministerio y con el grupo de trabajo. De hecho, sobre esta misma cuestión, a comienzos del año pasado el Senado culminó un informe también muy importante impulsando al Consejo Interterritorial y al Sistema Nacional de Salud a meterse de lleno en abordar el tema de las nuevas, de la llamada e-salud o e-health, etcétera, como un tema, una herramienta fundamental, que además de ser dar eficiencia y dar calidad, contribuye a hacer sistema. Es decir, el sistema soportado en una buena información y gestionado con herramientas diríamos, de lo más avanzado posible, pues lo que hace es que las piezas funcionen más en sintonía y los resultados sean mejores. Ayuda a la cohesión territorial el tener un buen sistema en materia de salud. Y si permites, a la equidad del sistema en definitiva, porque al final la atención, no podemos dar un distinto nivel de atención a un ciudadano por el hecho simplemente de estar en un lugar o en otro. Yo creo que la equidad del sistema a veces se nos olvida, y yo creo que eso es un tema que nos debe también una buena obsesión. La salud es transparencia también. Correcto. Es lo que hay que hacer, Julio, está claro, ¿no? Por todas las cuestiones. Muy bien, pues si les parece, no sé si quieren añadir alguna cuestión más, nuestros invitados, Carlos, antes de pasar a las conclusiones por cumplir con el horario. Pensamos esto mismo en este tema de la interoperabilidad, que la historia clínica es un derecho del paciente, el acceso a esa información. Los demás la gestionamos, pero es propiedad del paciente. Y creemos que debe tener acceso allá donde esté, que normalmente estará cerca de nosotros, pero puede no estar, ¿no? Y no es que lo creamos, sino que participamos con el Ministerio en los proyectos de cesión de información para la creación de esta historia clínica única. O
sea, yo creo que no se puede entender de otra manera este tema. Muy bien, pues acabamos aquí el debate, pasamos al turno de conclusiones o de reflexiones finales que nos gustaría que dejaran marcados ustedes después de este cruce de intervenciones. Vamos a seguir el orden inverso, hemos empezado por Julio, empezaremos ahora por la izquierda, por José Luis. José Luis, como digo, una o dos ideas centrales que no sé si ha sido un debate demasiado pesimista, ¿no? Esperemos no dejar ese pozo, ¿no? No, yo creo que estamos ante una oportunidad histórica para poder homogeneizar la asistencia ante un colectivo que está ahí encima y que necesita del apoyo de todo el mundo. Yo creo, he dicho al principio de mi intervención, que la estrategia para el abordaje de cronicidad del Ministerio del año 2012 es una excelente hoja de ruta para implementar una estrategia eficiente y eficaz. Y por tanto yo creo que en los próximos años vamos a asistir a un cambio importante, probablemente condicionado también por la presión que estamos realizando los profesionales para que se haga un cambio efectivo en consonancia con las directrices, lógicamente, del plan estratégico. Muchas gracias. Luis Carlos, por favor. No, yo creo en conclusión necesitamos transformar el modelo asistencial que tenemos porque los enfermos son diferentes a los que conocíamos y yo creo que para transformar este modelo tenemos que contar con todos los profesionales que trabajan en el sistema sanitario, tenemos que utilizar las mejores herramientas que es la historia clínica, la telemonitorización, pero al final si no hacemos un cambio cultural, de organización, de gestión de procesos, difícilmente podremos obtener ningún resultado. Muchas gracias, Carlos. Juan Carlos. Bueno, el mensaje es de optimismo, es decir, hay que transformar el sistema, pero estamos todos de acuerdo en que hay que hacerlo. Hay mensajes positivos, la estrategia de abordaje en la cronicidad lo es, en nuestra patología hay incluso una estrategia preventiva que se está trabajando, en la que, como se ha comentado en la mesa, se pone sobre el tapete la posibilidad de interlocución entre muchos profesionales, pero no significa llenar los hospitales de otras disciplinas. Las organizaciones de pacientes y otros agentes tienen profesionales como psicólogos, trabajadores sociales que pueden entrar en ese entorno sociosanitario. Quizá el reto también es el coordinar no solo la atención primaria y especializada, que es fundamental y la base de todos, sino todos esos agentes para llegar a ese modelo asistencial que todos queremos. Muchas gracias, Juan Carlos. Julio. Bueno, pues yo coincidir con Juan Carlos al 100% y quizá poner el acento en dos cosas, en la atención integral y continuada. Creo que sin eso pues perderíamos recursos, tiempo y resultados de salud. Y el otro, insistir en la necesidad de la formación y el cambio de cultura. En la formación, lo decía el doctor Gisterri, y coincido con él totalmente, es clave que ya en la formación pregrado, es decir, cuando se está haciendo un médico en su primera fase, que ese nuevo escenario de envejecimiento y cronicidad y estas nuevas herramientas para la gestión del sistema estén presentes. Que no sean no se materia para un curso posgrado ni acciones que serán necesarias, acciones de formación continuada, pero que se llegue al ejercicio con la lección aprendida en estas asignaturas también. Muchas gracias, Julio. Belén, me toca cerrar el debate. Muchas gracias. Desde la industria, un mensaje de complicidad, de voluntad, de poner a disposición del sistema toda esa inversión, todo ese liderazgo en desarrollo e innovación y trasladar que la tecnología no es un problema, es una herramienta y la industria está deseando y además esperanzada que estas líneas realmente tengan sus resultados y se vea acción. Yo creo que hay muchos elementos que nos pueden dar ideas en este sentido, ¿no? Entonces, complicidad y ese mensaje esperanzador que por nuestra parte, como industria, vamos a estar preparados y facilitando las tecnologías que realmente lo pueden habilitar. Muchísimas gracias a los 5 invitados de esta tarde en el debate. Esperemos que la próxima vez que nos veamos ya haya esa coordinación entre niveles, que la historia clínica sea única para todo el país y con datos homogéneos. Y bueno, si no es así, pues seguiremos hablando del paciente crónico y de cómo es atendido. Damos las gracias, como digo, a Belén Soto, a Julio Sánchez Fierro, José Luis Gisterri, Carlos Catalán y Juan Carlos Julián. Un placer y buenas tardes.